Buenas tardes, Genaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias que accediste a venir para platicar un rato, pues, de la vida y de lo que pasa y de lo que ha sido, a lo Claro, mejor de lo que va a ser, ¿no? esperemos que así sea, que pueda ser, ¿no? Porque los tiempos están medios complicados, ¿no? Yo tuve una abuela que era analfabeta. Ella siempre decía que nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de pararse en las puertas de un colegio, pero creo que era suficientemente inteligente dentro de lo que cabe en una mujer analfabeta como para pensar lo importante que era que sus nietos estudiaran, ¿no? Y ella justamente cuando se da cuenta que yo no necesariamente dentro de mis proyectos está dedicarme al estudio universitario, ella finalmente me convence. Yo ya tenía un hermano que estaba estudiando aquí y entonces ella literalmente me acompaña a la licenciatura, a inscribirme, espera un tiempo a hablar con el director de aquel entonces, Damaso Nájera se llamaba el director, para recomendarme y encomendarme con él, porque yo no quería estudiar. Y él se lo dice literalmente, que soy un joven que no quiere estudiar y que le pide que yo me quede, ¿no?, allí en la licenciatura. Y efectivamente me termino quedando hasta estos días, ¿no? O sea, sigo siendo ya académico ahí en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, donde yo estudié mi licenciatura. Pero fíjate que esta inteligencia de mi abuela también llevó a que antes, cuando yo pierdo por una cuestión administrativa un año entre el 85 y el 86, ella me sugiere que estudie inglés en una academia de inglés que había allá, y me cuenta, bueno, el caso del hijo de una amiga que había estudiado inglés y que le había ido muy bien en la universidad a la larga, ¿no? Y yo en aquel entonces, por una cuestión muy tonta, yo creo matizado por lo estúpido y lo ideológico, digo que no, que a mí finalmente nunca me va a hacer falta el inglés. Y entonces ella no desiste en que yo estudie algo y me dice, oye, pues entra por lo menos a una academia de taquimecanografía para que aprendas a escribir a máquina, por lo menos un oficio, ¿no? Y es que justamente del 85 al 86, si mal no recuerdo, yo estudio taquimecanografía en una academia que me parece, la academia ya está aquí en Veracruz, porque hace algunos años me parece que vi el mismo nombre y yo estoy segurito que es la misma, ¿no? Y entonces así es que yo llego aquí a Veracruz en el 84, estoy del 84 al 85 estudiando, ¿cómo se llama? El propedéutico de aquel entonces. Dejo de estudiar por un problema administrativo un año y solamente hasta el 86 yo llego a la universidad ya, y es en compañía y de la mano de mi abuela materna, Elda Aguilar, Elda Rajón, perdón, ¿no? Con ella llego aquí a Veracruz y desde entonces aquí me quedo. Hay un momento también que me parece interesante y que en algunas ocasiones lo he comentado con los alumnos. Yo llego a la docencia en la universidad también, digamos que arrastras, ¿no? Porque resulta ser que yo salgo de la universidad en el 90 y en el 92 el profesor que impartía cine pide un permiso para irse de un año sabático, y entonces un estudiante que estaba ingresando cuando yo iba saliendo y con quien yo ya llevaba una amistad, me dice, oye, ¿por qué no te presentas al concurso para que ingreses a dar clases? Le digo, no, ¿cómo crees? No, 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 no. Total que me convence, llevo los papeles y resulta ser que yo en aquel entonces ya trabajaba en el Departamento de Comunicación Social de la Vicerrectoría, que está ahí pegadito a la licenciatura. Entonces llega la hora del examen y yo no me presento, ¿no? Va él a la oficina donde yo estaba y me dice, oye, ¿no te vas a presentar? Digo, es que
yo no me imagino siendo profesor, o sea, yo me conocí como estudiante y no quiero encontrarme estudiantes como yo lo fui, ¿no? Y total que está él, dice, mira, se han presentado 5, ya han pasado 2, preséntate, y en serio, igual prácticamente me lleva a rastras, ¿no? A presentar el examen de oposición, y total que gano el examen de oposición, y es como yo ingreso a la facultad como profesor de asignatura, impartiendo en aquel entonces se llamaba taller de cine 1, así se llamaba. Y de entonces solamente perdí un semestre. Al año siguiente que concursé por la Cine 2, lo declararon desierto, y yo pierdo la continuidad, y es hasta el 93 cuando yo ya entro en septiembre, julio, septiembre de aquel año, y a partir de ese momento he tenido una permanencia como docente. Y como bien señalas ahora, pues al cabo de los años y prácticamente ha sido la misma lógica. Hoy como integrante de la Junta de Gobierno, no es porque yo lo hubiera pensado, ¿no? Porque ya en 2 ocasiones antes amigos me habían dicho, oye, preséntate como aspirante a integrar la Junta de Gobierno, ¿no? Y solamente hasta la tercera es que me convencen, me presento y finalmente quedo como miembro de la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces sí, ya llevo una vida institucional, no solamente académica, sino por el rol que supone ser parte de la Junta de Gobierno, ya tengo, digamos que, una presencia más en el terreno de lo institucional, por pertenecer a un órgano autónomo de la administración universitaria, ¿no? Mencionaste una cosa que vale la pena indagar. ¿Y no te veías tú como el estudiante que fuiste, ¿no? Enfrente de ti, siendo tú docente, ¿no? Sí. Es decir, de alguna manera no querías tener alumnos como el alumno que tú fuiste. Sí, sí, no, 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 no. Sí, así es. Y es que además, fíjate que le decía yo recientemente a uno de los grupos que fui parte de una generación, como seguramente tú lo fuiste, sí, Marisa, ¿no? O sea, cuestionadora, participativa, debatiente, ¿no? Y yo no quería, porque yo no me sentía en condiciones de ser profesor. Yo tenía 2 años de haber egresado, ¿no? Y total que entro y hay algo que eso sí casi no lo comento. Yo era de los profesores que preparaba su clase y la noche anterior, prácticamente frente al espejo, sentado en la sala, yo practicaba, ¿no? Cómo iba a ser mi clase al día siguiente. Nunca me salió tal y como yo la visualizaba, ¿no? Pero por lo menos yo sí hacía el esfuerzo, ¿no? De preparar, de practicar. Y yo me convencí de ser profesor por ahí del 95, cuando yo estoy ya impartiendo en el Cristóbal Colón un taller de análisis cinematográfico, y soy coordinador del Cineclub de allí de la universidad, que me invitan a impartir un curso de tecnología educativa en la licenciatura en educación. Y como parte de esto tenía yo que tomar cursos de formación docente. Y entonces tomo un taller que se llamó Reflexiones sobre la práctica docente. Y era justamente eso, ¿no? Aquella duda que yo tenía de cómo podía yo visualizarme como docente, encuentra acomoda allí, pero en términos era problemático, ¿no? O sea, frente a esta inquietud que tú tienes, ¿qué es lo que puedes hacer? Y entonces termino el taller y yo digo, esto es lo que a mí me hace falta, ¿no? Yo ya había pasado por los medios, ¿no? Y no me había convencido, particularmente el periodismo, ¿no? Que es por donde uno regularmente entra. Yo dije, no, a los 6 meses yo dije, yo no soy de aquí, no me gustó la práctica del periodismo por el tipo de cultura laboral que caracteriza el periodismo aquí en la conurbación, ¿no? Al cabo del tiempo entro a la radio, paso por la televisión, ¿no? Sigo colaborando en periódicos, pero más bien como columnista, ¿no?
en la radio como comentarista, en algún momento conduje un programa nocturno, pero no dedicado a eso, ¿no? Porque yo ya descubro que la docencia era lo mío. Y ya después descubro que junto a esto la investigación también podía ser un ámbito de desarrollo, ¿no? Ya propiamente como un académico universitario. Y es allí donde ya me siento a mis anchas, ¿no? Digámoslo así. Sí, así es. Yo creo, casi por experiencia lo digo, que tú eres como muy amigable o propenso a hacerte amigo de los alumnos, que yo no sé si eso es bueno o es malo, y lo digo por experiencia propia, porque creo que primero fuimos amigos, pero luego fuiste mi director de la tesis de maestría. Así es, sí. Y la verdad yo no sé cómo soportaste Ni yo tampoco, ese mi trato. estimado. ¿No? Y inclusive algunas irreverencias de las cuales hoy me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que te hice pasar, pues sin anestesia, no sé si el oso o el momento gozoso o ambas, de presentarme al examen y empezar cantando con una Cantando así, jarana, con la jarana, así. ¿no? En algo que, pues vamos, en aquella época no era como lo común en un Sí, examen de grado, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate que sí y no, y te voy a decir por qué. Yo siempre he pensado que no tengo tanta vida social en la universidad como veo que tienen mis colegas. Pero sí es verdad que ya en el aula trato de ir generando un ambiente de cordialidad entre los estudiantes y yo, a tal grado que, por ejemplo, cuando yo hago una invitación para colaborar en algún proyecto, se suman voluntarios, ¿no? Ahorita tengo 15 estudiantes que acabo de hablar con ellos hace 15 días para invitarlos a formar parte de un proyecto y 15 entraron, ¿no? He tenido 25 estudiantes colaborando, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Porque encuentran, me parece, en mí a alguien con quien van construyendo un grado de confianza, pero también digamos, el respeto que se supone tendría que haber, ¿no? Pero eso no impide que al interior del salón, y siendo de la cuenca como soy, finalmente no aparezca lo bullanguero, ¿no? En algunas ocasiones. Sí trato de ir, digamos que, acomodando dinámicas que vayan relajando las relaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, a ver, si yo imparto puras materias de investigación, a excepción de análisis cinematográfico, y siempre les digo, a ver, a mí me importa muchísimo que el primer recorrido que hagamos sea desde su propia experiencia cotidiana. Y entonces invierto unas 2 o 3 semanas, digamos que chachareando cosas que tienen que ver con la vida misma de los muchachos, ¿no? Y eso va, me parece a mí, generando esas relaciones, ¿no? Por supuesto que llega el momento en que ya hay que ir abordando académicamente las cosas, pero siempre trato que los estudiantes se sientan en confianza ante lo que es enfrentarse a un texto que no es pensado para ellos, ¿no? Y de investigación y de teoría y la hueva, ¿no? Hay que decirlo también. Entonces buscamos recovecos para que los muchachos vayan adquiriendo los conocimientos básicos, ¿no? Yo les digo a ellos, a ver, no van a salir investigadores, pero quien quite y el día de mañana a ustedes se les ocurra entrar a un posgrado, ya saben por dónde más o menos la investigación, ¿no? Y les termino diciendo, porque en la investigación sí hay una posibilidad de desarrollo como posiblemente no la encuentren en la profesión, ¿no? Entonces, sí es verdad que tengo ese tipo de relaciones con los estudiantes, y cuando digo que no tengo vida social es que, por ejemplo, yo fui de una generación donde armábamos pachangas y los profesores iban. Yo no sé si hoy sigan yendo, ¿no?, a las pachangas de los muchachos, pero siempre le digo a ellos, ¿no?, que el trato que tenemos en comunicación particularmente
es de mucha cordialidad, ¿no? O sea, como que son más horizontales las relaciones, cosa que regularmente no ocurre en otros programas educativos, ¿no? Por lo menos aquí en la zona conurbada y en el campus de Veracruz. Entonces, yo sí creo que con los estudiantes vamos haciendo migas, ¿no? Migas. Y que uno lo ve cuando a uno le hablan, oiga, profe, quiere ser mi jurado en el examen, es protocolario, oiga, necesito que me eche la mano en esto, puede hacerlo. Y entonces te das cuenta que los muchachos, pues sí han encontrado algunos, no todos, ¿no? Algunos, a alguien que los escucha, que puede dialogar con ellos y hablar del béisbol, del fútbol, ¿no? De, 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 de la parte gozosa y lúdica de la vida, ¿no? Eso creo que sí es verdad que ha abonado a una relación diferente con los muchachos. Bueno, y ya que hablas del béisbol, ¿dónde quedó el béisbol? Paso. Fíjate que yo creo que fueron de los momentos de mi vida más disfrutables, no solamente porque yo me apasioné por el béisbol, lo considero alguien que está dentro de mí, ¿no? Sino que me dio la oportunidad de viajar y de conocer a mucha gente, ¿no? Yo tuve la fortuna de representar, de formar parte de selecciones que representaban al estado de Veracruz en campeonatos nacionales, y creo que eso me dio la oportunidad justamente de viajar y de conocer otras culturas, de interactuar con jóvenes, con adolescentes que también les gustaba el béisbol, y que creo que eso, como les digo a los estudiantes, forma parte de una experiencia de vida que para mí puede llegar a ser más importante que todo lo que en términos académicos he logrado, ¿no? Yo por eso cuando me presento, siempre, yo nunca hago referencia a mi trayectoria académica, siempre hablo de las cosas que están más cercanas a mí, que son más íntimas, que hay una querencia, ¿no? Por ellas, y creo que eso, como les digo, ha marcado mi forma de entender lo que es la relación al interior de una institución educativa, de un salón de clases, ¿no? Entonces, ahorita que están las series de campeonato, pues oye, ¿no? Las veo. Fíjate que llegó un momento en que por cuestiones que yo no las he pensado bien a bien por qué, dejé de ser seguidor del béisbol transmitido en la televisión, pero desde hace unos 5 o 6 años yo por lo menos cada semana tengo que ver 2 o 3 partidos, si no, no me siento a gusto conmigo mismo, ¿no? Entonces, ahora con las series de campeonato, pues hay ocasiones en que comienzan a media tarde, pues yo me instalo, ¿no? A ver hasta la noche los partidos de béisbol. Vi el último partido digamos que de los comodines, que yo lo dejé de ver hasta la entrada 17. Terminaron 1-0 en la entrada de 18, ¿no? Ya no aguanté porque ya me estaba durmiendo, ¿no? Pero sí, el béisbol ha sido parte importantísima en mi vida. Desde aquella ocasión, fíjate, cuando con un grupo de chavos del barrio que jugábamos béisbol con pelota de goma, vimos a un equipito que iba del centro al barrio, porque en el barrio teníamos un campo, a practicar béisbol, ¿no? Y aquello de a medio camino entre la envidia y la necesidad de retarlo, ¿no? Recuerdo que la platiqué con mi papá también muchos años jugó béisbol, y entonces él dice, pues armemos un equipito, ¿no? Y armamos un equipito, y en menos de un año ya estábamos participando en un campeonato. Antes había muchos torneos de béisbol infantil allí en Cosamaloapan, en la cuenca. Y recuerdo mucho el nombre del equipo, y que a la larga fue un nombre histórico para la región. Se llamaban los Corsarios. Y como no teníamos lana ni forma de financiar trajes, ¿no? Algunos jugábamos descalzos, ¿no? Con pantalones de mezclilla. Y yo no sé cómo le hizo mi papá, pero nos compró a los 10, 11 que éramos parte del equipo una playera, y él hizo
en un cartoncillo, lo perforó y dibujó y perforó el nombre de Corsarios. Y con una bomba de flick, ¿te acuerdas que había? La pintó y aquí le puso Corsarios, ¿no? Y ese era nuestro traje. Todos los equipos con traje y nosotros con una playera y un pantalón de mezclilla, ¿no? Y algunos jugando descalzo, porque no había lana, ¿no? Y después el Bronco Rosales, un ex beisbolista profesional que trabajaba en el Centro de Bienestar Social del IMSS, conoció a mi papá y dice, oye, pues igual lo podemos armar desde el centro, ¿no? Y fue tomando forma el equipo y recuerdo que el primer campeonato en el que participamos, ya como tal constituidos en Corsario, no ganamos ni un juego, ¿no? Pero ya en el otro sí, ya empezamos a competir y llegó un momento en que todavía éramos a medio camino entre adolescentes y jóvenes y nos metieron a un campeonato regional de adultos. No ganamos tampoco ningún juego, pero al siguiente campeonato ya las cosas fueron diferentes. Entonces, nosotros como equipo, ese equipo fue la base de las selecciones que salieron, donde se hacía la selección efectivamente de los mejores jugadores de los equipos de los torneos, pero nosotros éramos la base, ¿no? Y ya luego todos terminaron por incorporarse al equipo Corsarios de la playa, ¿no? Y era un equipo que todo mundo tenía que ver con él. ¿Por qué? Porque realmente sí llegamos a ser un equipo contendiente, ¿no? Contendiente, y eso nos sirvió de mucho para los campeonatos nacionales, ¿no? Entonces, sí, la primera ocasión que fuimos a un campeonato nacional es una anécdota que yo la narré en un cuento que metí a un concurso hace años, porque jugamos la final contra la selección de Córdoba, ¿no? Entonces llegaron, nosotros fuimos locales y resulta ser que íbamos perdiendo 4-0 en la quinta entrada, ¿no? Era a 7 entradas. Y recuerdo que el Bronco Rosales era, yo lo quise, bueno, yo creo que todo el mundo lo quisimos mucho, pero era muy duro, ¿no? Y nos decía él, ¿qué? Tóquense ahí abajo, que ellos tienen más que ustedes. Tóquense, tóquense, y se van a dar cuenta que tienen lo mismo que ellos. Demuestren lo que han practicado, las horas que han practicado. Y el estadio tenía tribunas y estaba lleno de las mamás, de los papás, de los jugadores, ¿no? Vecinos. Y no, se fueron yendo, ¿no? Ya cuando ganamos 5-4. Cuando llegamos a la colonia íbamos gritando, ganamos, 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 y todo el mundo llorando, no lo creían, porque nos habían dejado solos los familiares, porque íbamos perdiendo 4-0, ¿no? Entonces son anécdotas que yo creo que todavía me conmueven, ¿no? Por los recuerdos y todo lo que significaron en mi vida. Y creo que eso, cuando uno lo lleva al aula y lo platica, me parece a mí que contribuyen algo a lo que los muchachos se den cuenta que uno también ha pasado por lo que están pasando posiblemente ellos, ¿no? En medio de sueños, de pesadillas, por supuesto también. Y creo que esa ha sido una característica de mi forma de ser, ¿no? Hay, según me has anticipado, otras 1000 anécdotas, pero hay una en especial que vino a tu mente, ¿no? Sí, fíjate que sí, digo, terminamos ganando, yo digo que 5-4, igual pudo haber sido otro marcador que ya no me acuerdo, fue a finales de los 70, imagínate. Pero sí recuerdo que fuimos a Gómez Palacios, Durango, allá era el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil. Y había la selección de Hidalgo llevaba a una mujer como segunda base y desafortunadamente no la pudimos ver jugar porque como era mujer no la dejaron jugar, ¿no? Porque yo creo que era un poco por cuidarla, ¿no? O veto a saber por qué, pero todo el mundo decía, pues si estaba en la selección habrá que dejarla jugar, ¿no? Creo que el primer juego no la dejaron jugar y ya los siguientes me parece que sí. Pero hubo una anécdota, estábamos jugando contra Baja California, eran unos monstruos, ¿no?
y nosotros estábamos convencidos de que eran mayores de la edad convocada en aquel campeonato, ¿no? Y recuerdo que me parece que le pegaron un pelotazo a alguien de nuestro equipo y salimos, ¿no? Y entonces se arma la gresca, ¿no? Y teníamos en el equipo a un muy buen amigo, Doroteo, y empieza a gritar, es que ustedes no conocen a los de la playa, van a ver con quiénes se han metido, no conocen a los de la playa. Como dice, y eso lo recuerda a uno, ¿no? Y yo me río, pero era el signo de un elemento de identidad, ¿no? O sea, no conocen a los playeros, ¿no? Porque hoy te puedo decir que dicen, ¿no? No es cierto, es verdad que muchas de las cosas malas que suelen ocurrir ahí en la ciudad han pasado por la playa, ¿no? Y esa anécdota fue muy chistosa porque estábamos peleándonos, ¿no? Y los managers queriendo separar y vociferando, es que somos de la playa y no nos conocen, o sea. Y esa anécdota pues marca, ¿no? Un momento también en la vida de uno. Digo, desafortunadamente hemos querido reunirnos aquel equipo de béisbol y no hemos podido. Ya muchos no están aquí, viven en otros estados de la República, se fueron a Estados Unidos. Muy pocos realmente de aquellos amigos del barrio terminamos estudiando, ¿no? Si acaso 2 o 3, no más. Porque bueno, el barrio era realmente muy pobre, ¿no? Sigue siendo un barrio pobre, ¿no? Por eso hay mucha delincuencia allí. Y hablábamos hace poquito mis hermanos y yo con mi papá, ¿no? Porque al parecer unos padres de familia le fueron a decir a mi papá que por qué no volvía a armar un equipo de béisbol. Y le dijimos, oiga, pues hágalo, nosotros apoyamos proveyendo toda la indumentaria, ¿no? Lo que se necesita para levantar un equipo, pero no sabemos qué ha pasado, ¿no? Porque sí creo que hace falta mucho, Jaime, el fomento al deporte en esos barrios donde no se tiene otra cosa que hacer más que delinquir, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Porque muy pocos estudian, muy pocos terminan primaria, secundaria y por supuesto mucho menos llegan a la universidad, ¿no? Entonces, por lo menos que tengan una experiencia cercana al deporte para que se den cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que Veracruz si algo produce son futbolistas y futbolistas buenos, ¿no? Desafortunadamente el béisbol se ha quedado a la saga frente al deporte, al fútbol, ¿no? Porque está muy promocionado, hay todo un mercado, un marketing que lo ha posicionado como el deporte más consumido, pero creo que Veracruz no ha producido tantos futbolistas como beisbolistas. Beisbolistas que se hayan lucido en las grandes ligas no ha habido de ese tamaño. Entonces yo sí creo que es necesario que se promuevan todos los deportes, pero en particular, por supuesto, el béisbol, ¿no? El béisbol. Porque además es un deporte muy familiar, muy familiar. No era muy bonito ir al béisbol y darse cuenta que estaban de un lado las mamás del equipo contrincante y de este lado nuestras mamás y nuestros papás, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los sobrinos, niños en brazos. O sea, esa era la vida en el béisbol en aquellos años, ¿no? Yo creo que eso se perdió desafortunadamente, pero sí creo que valdría la pena hacer todo el esfuerzo para volverlo a recuperar, ¿no? Bueno, y también perdimos al águila, ¿no? Sí, Al hombre. histórico águila, sí. Y hoy... a las águilas, hoy el águila. Hoy padecemos mucho comercio y poco deporte. Sí, fíjate que sí, digo, aquí en la ciudad, en la conurbación, llegamos a tener hasta 3 deportes profesionales, ¿no? El básquetbol, béisbol, fútbol, y de repente no tenemos nada, ¿no? Ya van 2 temporadas que el Águila se presenta, y digo, desafortunadamente en esta ocasión, fíjate, por distintas razones, nada más fuimos a un juego, no volvimos a ir, ¿no? Pero sí me gustó que en la segunda parte de la temporada iba mucha gente, ¿no? O sea, llegaba el momento en que era un 80% del estadio lleno, ¿no? Entonces yo creo que sí la gente sí está ávida de un deporte
también la necesidad de identificarse con un equipo que de alguna u otra forma los represente, pero sobre todo les genere expectativas, ¿no? Y creo que a diferencia de los Tiburones Rojos, pues el Veracruz, el Águila, sí nos hizo campeones hace algunos años, ¿no? Sí fuimos campeones. Entonces sí creo que como tú dices, ¿no? Perdimos al Águila, perdimos al Tiburón, perdimos al equipo de básquetbol, pero ya sabemos las razones, ¿no? Y qué estaba detrás de todo esto, ¿no? Alguien que no necesariamente veía por el deporte. Y digo, uno sabe que invierten, ¿no? Y no deja de ser una empresa deportiva, pero lo cierto es que a veces hay responsabilidades que tienen los gobiernos, que incluso las propias empresas, ¿no? Como para decir, bueno, pues yo contribuyo con esto, ¿no? Desafortunadamente no ha sido así. Ojalá hubiera más melón, ¿no? Pero pues no lo tenemos por acá. Los Chedrauis durante mucho tiempo fueron patrocinadores, ¿no? Luego ahí creo que hubo rencillas, diferencias. La marca del Águila ahí se perdió por allí, ¿no? Entonces hubo bronca para volverlo a traer. Pero sí creo que hace falta, ¿no? Hace falta más la promoción deportiva, porque creo que sí hay buenos prospectos para todos los deportes, ¿no? Solamente hay que darle el espacio para que se muestren, ¿no? No sé, ahora que el gobierno federal dijo que iba a haber escuelas de béisbol y que arrancó el proyecto y ya nadie sabe de él, ¿no? Sí me tocó ver, por ejemplo, que estaban aquí en los campos de la Beto Ávila. Me tocó pasar por ahí, digo, y pregunté a un señor qué están haciendo. Dice, es que es la selección para la escuela de béisbol. Y estaba lleno de muchachos, ¿no? De niños ahí, o sea, y digo, ¿qué pasó, no? O sea, les prometieron algo, los hicieron soñar y de repente parece ser que no ocurrió nada, ¿no? O sea, ya no sabemos nada. Entonces creo que son de esas llamaradas de petate, ¿no? Cuando realmente no se entiende lo importante que es la cultura deportiva y particularmente la responsabilidad que para su promoción tenemos como sociedad, ¿no? Y creo que eso desafortunadamente también tiene que ver con el alto incremento que hay de chavos que no tienen otra, ¿no? Más que meterse, andar en malos pasos, digamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando me invitaste a decir algo de este libro, no me atreví a decir esta parte, pero pues ahora sí, ¿no? Es como una manera en que te enroscas, así como serpiente, digamos, ¿no? Sobre una línea de investigación, pero que hilvana tu vida, Sí, ¿no? claro, La sí, sí, cultura sí. popular, Sí, por todos supuesto. sus Sí, ecos y sí, tal, y pues te retratas ahí para bien o para mal, ¿no? sí, ¿Cómo sí. ves esa cosa? Fíjate que Porque sí, pues recuerdo que en aquella entrevista que me hiciste me preguntabas al respecto. Fíjate que sí reconozco que lo popular ha estado presente en mi vida, ¿no? Eh, la música, el arte, de alguna forma, pero sobre todo la música. Y cuando yo llego aquí a Veracruz, pues bueno, la vida cultural de Veracruz es diametralmente opuesta a Cosamaloapan, ¿no? De donde venía yo. Y entonces me toca yo no sé si para bien o para mal, el momento cuando se crea el Instituto Veracruzano de la Cultura, ¿no? el IBEC. Y resulta ser que había muchas actividades, yo creo que es un momento en que se intensifica institucionalmente la vida cultural, ¿no? Porque antes ya lo había muchos grupos independientes que velaban y promovían la cultura, pero con recursos, ¿no? Como disponía en aquel momento el instituto, pues había muchísimas actividades, ¿no? Muchas. Entonces yo como estudiante, pues me iba, ¿no? Me iba. Yo justamente le decía yo a los alumnos, ¿no?
Yo si había una conferencia que me latía, yo prefería ir a la conferencia que estar en clases, ¿no? Y esa creo que fue una manera de subsistencia y sobrevivencia y de cercanía, por supuesto, a la vida cultural y a lo popular, ¿no? A lo popular. Y ya como académico, las cosas que me inquietan tienen que ver con eso, ¿no? Y yo, como dice por allí alguien, ¿no? Uno finalmente es imposible que renuncie a la matria, ¿no? De dónde somos nosotros y qué es lo que finalmente en nuestras cabezas y corazones habita. Y yo creo que justamente esto que tú comentas de cómo forma parte imbricada de mi vida, perdón, es por lo que yo mamé en casa, ¿no? Eh, Cercano a lo popular, por ejemplo, y a propósito del béisbol, mis padres fue la primera familia en el barrio que tuvo una televisioncita color. Y entonces mi papá la puso en la sala para que todos, en aquellos años cuando la televisión reunía a la familia, no solamente reunía a la familia cuando había béisbol, sino a los vecinos. Entonces mi papá puso unas bancas de madera para que la gente se sentara y desde la ventana viera el béisbol, ¿no? Sobre todo en el otoño. Y ahí había una cercanía a esta otra forma de vida comunitaria, ¿no? La noche, cómo se vivía. Yo vivía en el barrio donde era la zona de tolerancia, ¿no? Los bordeles y las cantinas estaban allí. Entonces yo tenía una forma de acercarme a eso de lo popular desde las mismas entrañas, ¿no? Ya cuando yo llego aquí me doy cuenta que los recorridos para seguir cerca de ella pueden ser a través de lo formal, ¿no? Por decir de alguna manera. Y yo recuerdo que entro a la Dirección de Patrimonio Cultural justamente del IBEC a hacer mi servicio social y allí yo me convenzo que lo mío es no solamente la docencia, sino la investigación. Tuvieron que pasar algunos años todavía para yo poder hacer esto, pero siempre en mí estuvo hacer estudios cercanos a lo popular, ¿no? Por eso la vida nocturna, por eso las prácticas amorosas. Y hoy estoy haciendo un trabajo sobre el papel que están jugando las redes sociales en la configuración de nuevos mitos, ¿no? Al respecto de narrativas vinculadas a creencias, nuevas espiritualidades, expresiones de fe, y que no deja de ser parte de lo popular, ¿no? Entonces, en aquella ocasión tú me decías, es que te mueves en el margen de lo permitido en la academia por el tipo de lenguaje, ¿no? Yo en alguna ocasión lo platicaba, déjame decirte, Jaime, yo en algún momento de mi vida quise ser cuentista. Hoy narro otro tipo de cuentos, ¿no? Pero quise ser cuentista, incluso llegué a publicar un cuento en una revista que se llamaba en aquel entonces Blanco Móvil, se llamaba. Se editaba en el DF. Hicieron un monográfico de nuevos escritores de Veracruz. Entonces yo colé ahí un cuento y se quedó en el tintero una serie de cuentos que se iba a publicar. ¿Y por qué no se publicó? Porque resulta ser que Ignacio García, un muy buen amigo poeta, yo no sé si lo dijo en broma o consciente, pero estábamos hablando acerca de mi colección de cuentos para una plaqueta y me dice él, oye, Genaro, ¿y quién te dijo que tú escribías? Y yo en ese momento, yo dije, ah, caray, sí es cierto, ¿quién me dijo? ¿No? Porque yo estaba en un taller de creación literaria, yo estuve 3 años, ¿no? Entonces yo creo mucho que mi estilo de narrar algunas cosas, como por ejemplo en este, eh, se, se, también se nutre de lo literario, ¿no? De la prosa, en esos términos. Y es algo que recuerdo que en alguna ocasión en un trabajo que publiqué en un anuario, querían que yo cambiara el estilo. Y le dije, no, o sea, en todo caso que no se publique, ¿no? Pero yo no voy a cambiar el estilo de narrar. Entonces, siempre me he movido en esa parte, ¿no? A veces uno empieza a conciliar, bueno, pues es para este público, hay que escribir así, a veces es para este otro, hay que escribir así, ¿no? Pero lo popular, o sea, lo popular, esa parte que viene desde las entrañas para seguir siendo parte de ese mundo, pasa por mi forma de concebir lo académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de la literatura, veo todos tus libreros que son envidiables, ¿no?
Eh, eh, y te comentaba hace ratito, ¿no? Anécdotas de mi abuela. Y un día me dice, oye, hijo, ¿cuándo vas a dejar de leer? Y yo le dije, pues yo creo que nunca, abuela, ¿no? Y tú dices, hasta que se me pierda la vista, ¿no? Pero sí me acuerdo que yo empecé a leer eh, en historietas, porque antes en todas las casas estaban las novelas, el libro semanal, sensacional, de lo que tú quieras, ¿no? El Calimán, ¿no? Entonces yo por ahí comencé, Lágrimas y Risa, y recuerdo que tuve un abuelo postizo, Eduardo, el chilango, que cuando él perdió la vista nos pedía que le leyéramos en voz alta. Yo por eso en las noches sigo la costumbre de leerle a mis hijos en voz alta. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a leer en voz alta, ¿no? A mí me encanta leer en voz, me encanta contar lo que leo, lo que voy leyendo, ¿no? Y creo que viene de esta, yo creo que dentro es un asunto de seguir reconociendo el valor que tiene la tradición oral que nos caracteriza, ¿no? Yo, yo no puedo quedarme con lo que leo, ¿no? Silvia es la que me, me escucha, ¿no? No le queda de otra, ¿no? Le voy narrando todo lo que voy leyendo. Entonces, creo que eso tiene que ver justamente con esta forma de seguirme reconociendo parte de un mundo mucho más cercano a mi origen que a lo que he logrado como universitario en términos de lo propiamente académico, ¿no? Yo creo que lo popular en mí siempre estará y por eso me seguirán interesando y llamando mi atención asuntos que tienen que ver con lo común y corriente, por decirlo de una forma, ¿no? Hace poquito me preguntaban sobre cuestiones que tenían que ver con las aplicaciones para la venta del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Yo no sé por qué, ¿no? Pero a mí me quisieron entrevistar, me entrevistaron, otras para asuntos de los chavos. Entonces, los estudiantes que me escuchan saben que pueden encontrar en mí una opinión, me parece un poco diferente a la que regularmente se da por parte de un académico cuando tocan temáticas, digamos que un poco tabú, ¿no? Un poco tabú en el terreno de lo cotidiano, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil no andar hurgando y rascando en aquello que finalmente tenga que ver con esto, que a mí me gusta mucho y me llega a apasionar, ¿no? Fíjate que yo creo que particularmente en Veracruz, eh, no estamos acostumbrados necesariamente a orientarnos por la señalética oficial, los nombres de las calles, ¿no? De las avenidas. No somos de referencia, ¿no? ¿Por dónde te dijeron que queda? ¿La casa de qué color? Digo, cuando tú me mandaste tu dirección, ahí en la esquina hay una casa roja, ¿no? Y mi referencia era la Casa Roja, no era el nombre de la calle y el número, sino la Casa Roja, ¿no? Porque efectivamente así somos, ¿no? Y creo que desafortunadamente estas aplicaciones que nos orientan, ahora sí que prácticamente para todo, ¿no? Han ido haciendo que se pierda algo que formaba parte finalmente de nuestra cultura, ¿no? O sea, yo a veces bromeo con amigos que vienen de otros lugares, digo, oiga, si tú le preguntas a alguien del puerto dónde queda esto, invariablemente te va a decir que sabe, ¿eh? Pero nunca te va a decir en las calles entre qué y qué, sino, a ver, te vas aquí, aquí, llegas así y esta es la referencia, ¿no? Porque así estamos acostumbrados a orientarnos aquí. Es decir, el habla por encima del texto, de lo escrito en la señalética, ¿no? Y creo que eso sí forma parte de nuestra identidad, incluso urbana, ¿no? Urbana. ¿Y cuándo nació esto? No lo sé, pero lo cierto es que sí está muy arraigado en nuestras prácticas de orientación, ¿no? Y yo creo que, yo sí creo que para mal, porque sí tengo un amigo que él sí te dice, entre esta calle y esta calle, te vas a encontrar así, así. O sea, sí tiene esa orientación,
pero porque así fue educado, porque su mamá era una profesora, ¿no? O es una profesora. Entonces, yo creo que pasa entonces, en todo caso, también por algo relacionado con lo educativo, ¿no? Cómo te educaron para orientarte, ¿no? En Cosamaloapan, pues era la playa y la calle principal, ¿no? Y de repente nos inventábamos calles y a la larga nos dábamos cuenta que ese no era el nombre oficial de la calle, ¿no? Pero era una forma de apropiarnos finalmente de nuestro territorio, de nuestro terruño, y nos orientábamos como nos daba en gana, ¿no? Y yo creo que eso es una característica que me parece a mí nos identifica aquí. Yo no sé si en otras partes sea más fácil, ¿no? Aquí también, digo, la señalética, como tú dices, tampoco contribuye. Tú te quieres orientar por los nombres de las calles y nunca ves una pinche nombre en Veracruz de las calles, ¿no? No las ves. ¿No? Pasan calles y calles y no están los nombres, ¿no? A no ser del centro histórico. De ahí en fuera no hay calles, ¿no? Pero a veces se repiten calles, las numeraciones son equívocas, entonces pues no puedes orientar realmente a alguien apegado a lo que es, porque ni los nombres de las calles ni la numeración son los correctos, ¿no? Hace unos días tenía que llevar a mi hijo a unos estudios y le digo a la señorita, oiga, es que estoy aquí y resulta ser que usted me dice que el número de su sitio es el 19 y que está cerca de esto, pero yo aquí veo que el número es 700 y pico, ¿no? O sea, así son las calles en Veracruz, entonces pues no te puedes orientar así más que por referencia. ¿Por dónde te dijeron que es? Ah, sí, y mira, lo que en diseño urbano, hay un lenguaje muy especial en el diseño urbano, ¿no? Por ahí hay un término técnico que es el mojón urbano, ¿no? Que es una construcción fácilmente identificable, que es alrededor de la cual se agrupan referencias, ¿no? Para poderse orientar en la ciudad. Y yo creo que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? A eso, aun con lo escatológico que pueda resultar el pinche término, ¿no? Entonces, parafraseando un poco el título de la película, o de varias películas que hablan de los tiempos convulsos. Sí, fíjate que sí. Justamente hace la semana pasada una convocatoria universitaria, de jóvenes universitarios, para salir a las calles, ¿no? Reclamando seguridad, pero también menos acoso y violencia, ¿no? Entonces aquí en Veracruz también hubo esa manifestación, ahí en la Facultad de Comunicación, pues hubo algunos estudiantes que participaron, ¿no? Y llegué yo al salón de clase porque tenía que llegar al salón de clase y había algunos, ¿no? Y yo les pregunté que por qué estaban allí, ¿no? Que por qué no estaban marchando, caminando, levantando la voz, ¿no? Que finalmente quienes habían convocado eran estudiantes que habían asumido una actitud crítica frente a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que además estaba la militarización del país, que pensaran en que nosotros ya vamos de salida, pero ellos se van a quedar y van a enfrentar eso, ¿no? Y les dije, y es curioso, digo, porque se acaba de conmemorar aquí el 2 de octubre y como en algunas ocasiones he dicho, me parece bien, pero hay que dejarlos ya descansar a ellos, hay que comenzar a ser protagonistas y comenzar a construir sus propias narrativas. ¿Qué es lo que le van a contar ustedes a sus hijos, a sus nietos? Si no forman parte de una conciencia que se supone un joven universitario tiene que debe tener, ¿no? Y ya les dije, no, yo he participado y le hice un recuento de todos los movimientos en los que he participado, las marchas, las protestas, cómo he participado en convocatorias hasta de grupos LGTB para acompañarlos levantando la voz. Digo, porque de eso se trata, de asumir un compromiso con universitarios, ¿no? Es cierto, creo que vivimos tiempos convulsos, pero particularmente me parece también un momento histórico muy vulnerable
y que está alcanzando un grado de fragilidad por el lugar hacia donde nos está conduciendo el actual gobierno, ¿no? Yo creo que independientemente de esto que divide y que no es privativo de México, sino de prácticamente todo el mundo, ¿no? Esta división que hay de formas de pensar y reconocerse frente a un proyecto de nación, creo que los jóvenes tienen en su... Yo hace algunos años decía, pareciera ser que le estamos clausurando las esperanzas a los jóvenes y los jóvenes no se están dando cuenta de ello. Como que hay narrativas que lo han convencido que la vida es vivirla en lo efímero, en lo inmediato, en lo líquido, dicen algunos, ¿no? Y lo cierto es que se van a dar cuenta cuando salgan de la universidad que no hay mañana si no se construye desde este presente tan difícil que le has tocado, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que me parece hace falta hacer visible en la universidad. Es decir, llevar al aula lo que está ocurriendo, porque los jóvenes se la pasan viviendo el instante mediado por una tecnología que desde un algoritmo está tomando decisiones por ellos, ¿no? Y que creo, como le digo yo a los muchachos, es necesario hacer un alto en el camino. No decirle a todo que sí ni darle like, porque eso finalmente va construyendo y consolidando un algoritmo que está resolviendo nuestra vida, sí, pero también nos está comprometiendo nuestras libertades. ¿Dónde está el libre albedrío para decidir por nosotros y no por lo que dicen los demás, ¿no? Entonces me parece que la generación de la que nosotros venimos, que tenía, creo, una formación ideológica de mucho compromiso, ¿no? de mucho levantamiento de voz, ¿no? Yo hace rato decía, ¿no? Yo no quería ser profesor porque yo recuerdo cómo fui como estudiante, ¿no? Y parece ser que eso no necesariamente está ocurriendo como uno esperaría que ocurriera, ¿no? O sea, acaban en agosto presentar un estudio sobre el pensamiento crítico en universitarios a nivel global y está por debajo del mínimo, en un 43% el mínimo de pensamiento crítico. Los muchachos no saben resolver problemáticas de contingencia, de su propia vida. Los muchachos no saben comunicarse personalmente. O sea, uno dice, ¿a dónde nos está conduciendo este mundo, no? La parte de humanidad que tendría que distinguirnos como especie pareciera ser que se está abandonando, ¿no? Por ahí decía un autor, pareciera ser que el ser humano se está convirtiendo en un producto suntuario, porque antes de pensar en mí pienso en la tecnología y lo que ella puede hacer conmigo, no yo con ella, ¿no? Le decía yo a los muchachos, en algún momento Humberto Eco dijo, en el momento en que la vida se me vaya en una llamada del celular, ya dejo de ser humano, o algo así decía, ¿no? Y pareciera ser que estamos llegando justamente a ese momento, ¿no? Entonces creo que sí vivimos tiempos convulsos, de mucho enfrentamiento, mucho enojo, ¿no? De una y otra parte. Y creo que eso está desdibujando la posibilidad de pensar en algo que no sea común, ¿no? Y que es finalmente qué vamos a hacer con el mañana de nuestros hijos, ¿no? De nuestros nietos, de estos jóvenes, ¿no? O sea, pareciera ser que los muchachos no están pensando en esto, ¿no? Entonces creo que sí es bien complicado, Jaime, bien complicado, y a veces es muy desalentador estar en un salón de clases en la universidad por cómo ve la actitud de los muchachos, ¿no? Yo le decía hace poco, hace como 3 semanas, jóvenes, díganme, ¿qué podemos hacer entre ustedes y yo para que esto cambie aquí en el salón? Porque yo siempre les he dicho, a ver, si cambiamos en lo más cercano, nosotros ya vamos de gane, pero intentemos cambiar en algo, ¿no? Y los chavos no reaccionan, ¿no? Es muy triste y lamentable, porque ellos van a administrar este mundo. ¿Qué espero del futuro? Híjole, Jaime. Yo creo que sí hemos comprometido nuestra existencia en términos reales, ¿eh? O sea, no es broma, en términos reales. El tramo de futuro que nos toca, yo espero seguir
siendo feliz, ¿no? En medio de todas las circunstancias, que tengamos este tipo de relaciones, que compartamos este tipo de espacios, justamente en el terreno de aquello que como humanos nos identifica, ¿no? Que es reconocernos como parte de un mundo, sí, muy convulso, muy complejo, pero que si nosotros en cortito tenemos este tipo de diálogos, este tipo de reconocimiento, de espacios de convivencia, creo que eso va a contribuir a ir saneando algunos dilemas que a diario vivimos, ¿no? Y por supuesto que la familia y aquello que nos une con todo el círculo de amigos que compartimos, eh, tengan, tengan bienestar, eh, salud dentro de lo posible, y que tengamos la posibilidad de seguir contándole parte de nuestra vida a nuestros hijos, ¿no? Y si podemos a nuestros nietos, ¿no? Creo que esa parte de futuro, del trecho que todavía nos falta, yo así creo que estaría reconociendo que he saldado el compromiso y las cuentas que me faltan por saldar, ¿no? Con esa parte, ¿no? Yo le digo a los muchachos, a ver, hay que poner en el centro de nuestras relaciones aquello que nos distingue como humanos y que es reconocer en el otro que soy parte de él y que él es parte mía. Y lo otro se va resolviendo poco a poquito, ¿no? Yo creo que por ahí sería. Porque si me preguntas por lo político, de llanto, de llanto. Bueno, pues muchas gracias, Genaro. No, hombre, al contrario, gracias a ti por esta oportunidad de recordar un montón de cosas que, si no es justamente en ocasiones como esta, pues ahí se quedan guardadas, ¿no?